todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Y en esta ocasión, pues la verdad estamos muy contentos y muy afortunados de tener aquí a dos personas que consideramos pues unos grandes maestros de historia, de conocimiento, y sobre todo personas que se han encargado de rescatar nuestra sabiduría ancestral. Y pues sin expandirnos más ni alargarnos, pues sean bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Pues para nosotros es un verdadero honor estar nuevamente con tu amable público que te sigue de una manera impresionante. Se encuentra conmigo mi esposa y compañera Luz del Carmen. Muy buenas tardes, es un placer escucharnos. Tú sabes que Luz y yo, o Luz y Guillermo, hacemos Educayo desde hace 40 años. Somos una mancuerna que trabaja así. Y pues ahora traemos un trabajo que queremos compartir con ustedes. Pues ahora sí que más que bienvenidos, y de verdad es un honor que estén con nosotros y muchísimas gracias. Fíjense que muchas personas han estado preguntándonos acerca de Carlos Castaneda, sobre la toltequidad, y qué mejor que ustedes dos para platicarnos un poquito, ¿no?, de todo este gran acervo cultural y de este gran conocimiento. Bueno, mira, gracias y quiero hacer una explicación de qué es lo que vamos a tratar de comunicar. Primero vamos a hablar del marco histórico de la obra de la sabiduría ancestral del México antiguo, conocida como Toltecayo o Toltequidad, y que un personaje llamado Carlos Castaneda, a partir de un encuentro con un hombre de conocimiento llamado por Carlos Castaneda, porque no es su nombre original, Juan Matus, le da el conocimiento que estuvo pues durante muchos siglos de manera subterránea. Entonces queremos darle un contexto primero histórico para saber de qué estamos hablando, y luego vamos a tratar directamente de qué es la obra, la parte bibliográfica, y luego de qué trata la obra de Carlos Castaneda. Entonces pues vamos a comenzar con, nosotros le hemos titulado La otra realidad de Carlos Castaneda. Y bueno, su marco histórico es que el universo tiene aproximadamente, dicen los expertos, 13,000 millones de años. Este es todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Los seres humanos, perdón, 13,000 millones de años tiene el universo. La Tierra como ser vivo tiene 5,000 millones de años de existencia. Y la vida en la Tierra comenzó hace 4,500 millones de años. Y una de las especies más antiguas de la humanidad que hoy podemos contemplar es el tiburón, que tiene 400,000 años de existir en la Tierra. Y en contraparte, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, tiene apenas 40,000 años. Sabemos que pues, puede ser que hasta llegue sus más antiguos orígenes a 1 millón, 1,5 millones de años, pero vamos a dejarlo ahí en 40,000 años, el Homo sapiens sapiens, y las civilizaciones van a nacer justamente, van a nacer hace 10,000 años, todas las grandes civilizaciones del mundo. Y bueno, dicen que comenzamos nosotros, el Homo sapiens sapiens se dio en el sur de África, y comenzó a poblar la tierra buscando siempre el sol. Esto lo hizo cruzar por lo que hoy conocemos como Medio Oriente, y luego una parte se fue a lo que es Europa y otra parte se fue al norte de Asia, y otra parte hacia el sur. Los que se fueron al norte cruzaron por el estrecho de Bering y entraron al continente mal llamado México, perdón, mal llamado América, que nosotros le llamamos Abyanáhuac. Y los que se fueron al sur cruzaron por las islas Aleutianas y entraron al continente por la parte sur. Ellos eran nómadas, cazadores, recolectores, durante miles de años estuvieron así, y hasta que se hicieron sedentarios. Y aquí hay una cosa muy interesante. Imagínate a ese hombre, esos seres humanos que andaban poblando la tierra desconocida, viendo plantas desconocidas, tuvieron que probar de todo, qué se comía y qué no se comía. Y hay un autor llamado Robert Gordon Wasson, que escribió un libro muy interesante que se llama La búsqueda de Perséfone,
que es un libro muy interesante porque él dice que su teoría es de que los seres humanos en este peregrinar que estoy relatando empezaron a probar las plantas alucinógenas de todo el planeta y que al probar las plantas alucinógenas comenzó a crearse realmente la profundidad de las civilizaciones. Este Gordon Wasson fue el que descubrió, entre comillas, a María Sabina. Y nosotros en nuestra cultura ancestral pues tenemos muchas referencias de los hongos alucinógenos en la antigüedad como piezas ancestrales, pero aún tenemos pueblos como los wixárikas que siguen trabajándolo tanto artesanalmente como consumiendo. Y tenemos una serie de plantas alucinógenas, algunas, por ejemplo, como la mandrágora en Europa, la amapola en Medio Oriente, la manita muscaria en Asia, la ayahuasca en América del Sur, la cana en África. Entonces, podríamos decir que en el mundo hay muchas plantas de poder y que los seres humanos al probarlas abrieron sus percepciones, sus niveles de conciencia se proyectaron y pudieron percibir otras realidades. Por eso se creó la cultura, las principales civilizaciones del mundo, las más antiguas, son Egipto en el margen del río Nilo, Mesopotamia entre los márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, la India en torno al río Ganges, China en torno al río Amarillo, en el Tahuantinsuyo, en la cordillera de los Andes, y el Anáhuac en el norte del continente. Estas son las 6 civilizaciones con origen autónomo. Y nosotros en el norte, la civilización del Anáhuac, pues es nuestra cultura madre, y de ahí venimos. Yo le he puesto el nombre al continente porque no estoy de acuerdo en llamarlo América, nadie nos consultó, es una imposición, y yo le llamo al continente Abyanáhuac. ¿Por qué? Porque los pueblos del sur, del Tahuantinsuyo, le llaman Abyayala, y nosotros en el norte le llamamos Anáhuac. Entonces pues hice una conjunción de Abyayala con Anáhuac, y entonces queda como Abyanáhuac. Sea como fuere, pues este continente va a tener muchas culturas unidas por una matriz filosófica cultural, y el concepto de Sem Anáhuac, que quiere decir literalmente los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas, entendiendo los pueblos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, viven enteramente juntos entre las grandes aguas. ¿Cuáles son? Pues los dos océanos que nos cobijan. Y bueno, nuestra civilización, la del Sem Anáhuac, pues es una de las más antiguas con origen autónomo, tiene 3 periodos, un periodo de la preclásico formativo que lo representa la cultura olmeca con más de 5.800 años, luego un periodo de esplendor de más de 1.000 años que lo representa la cultura teotihuacana, y finalmente un periodo de decadencia conocido como postclásico, y lo representa la cultura mexica. Y aquí yo creo que es importante hacer la reflexión para entender el conocimiento, es que un ser humano cuando entra en un estado de madurez existencial se pregunta cuál es la razón fundamental de su existencia, porque hay millones de personas que nacen, crecen, se reproducen, trabajan, compran, pagan, ven televisión, y mueren, y nunca supieron que vinieron a hacer aquí, pero hay cierta gente que se pregunta la razón de su existencia, y de dónde vengo, qué estoy haciendo, dónde voy, y de qué manera puede trascender la vida. Y por eso entonces cada civilización dio respuestas que a final de cuentas son muy parecidas, estas en el vértice superior. Nosotros tenemos una pirámide de desarrollo humano tolteca que tiene 4 sistemas base, que son el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Y sobre esa base existen 3 niveles más que son de conocimiento, que son la maestría de la conciencia del ser histórico, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia, y finalmente el logro más importante, y es aquí donde empatamos con la obra de Castaneda,
la maestría de la conciencia del ser energético, es decir, nuestros abuelos llegaron a tener la maestría de la conciencia no solamente del cuerpo físico, que lo logran manejar y manipular y decantar. Imagínense ustedes un corredor de 100 metros, ese es un dominador de su cuerpo, pero también tenemos un cuerpo energético que pues nacemos con él, vivimos con él y morimos con él, y como dicen los toltecas, nunca, nunca lo hemos usado. Y esa es la maestría de la conciencia del ser energético, descubrir ese cuerpo, poderlo manipular como el cuerpo físico y trascender. Ese es el gran logro de la civilización de nuestros viejos abuelos, que son los que, como la India, Egipto, Mesopotamia, China, pues lograron tener ese contacto con la energía del ser humano. Por eso Nikola Tesla dice algo muy interesante. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Ahí está el punto de toda la enseñanza de Don Juan Carlos Castaneda. La civilización de la náhuatl se basa en la conciencia de las posibilidades humanas en el campo de la energía. Bueno, pues entonces vamos a iniciar la presentación propiamente de la obra. Análisis del autor y la obra. ¿Quién es Carlos Castaneda? Peruano de Cajamarca, antropólogo. Bueno, se ha escrito mucho sobre Carlos Castaneda y verdaderamente es ocioso y hasta nefasto, porque pues si alguien se procuró de no tener historia personal fue Carlos Castaneda en base a las enseñanzas que le dio el personaje llamado Don Juan. Entonces han estado saliendo libros amarillistas que nos dicen supuestas investigaciones de hasta qué pasta de dientes y qué papel de baño usaba Castaneda, pero eso es totalmente ocioso porque no nos interesa la vida de Carlos Castaneda, sino nos debe de interesar el conocimiento que pudo a llegarse Castaneda. Contexto histórico-social de la obra. Los años 60 del siglo XX. Los hippies en busca de la otra visión del mundo y de la vida. Ese fue un tiempo muy interesante que a algunos viejitos como yo pues nos tocó vivir. Fue un tiempo de romper muchas estructuras y aquí es donde vuelve a aparecer Robert Gordon Wasson. Robert Gordon Wasson, 22 de septiembre de 1898, Danbury, Connecticut, 23 de diciembre de 1986. Fue un escritor pionero en el estudio de la etnobotánica. Sus estudios se centraron en la etmiconología, especialmente en los hongos enteógenos. Así es como les decía, el que dio a conocer al mundo a María Sabina. Sabemos que a Huautla vinieron los Beatles, los Rolling Stones y grandes personajes. Manufactura de la obra. Para escribir los libros tendrás que usar la brujería. Primeramente, tendrás que hacer una imagen mental de tus vaivenes en la brujería, como si estuvieras reviviéndolos. Después, tendrás que ensoñarlos, verlos en tus sueños, y luego tendrás que ensoñar el texto del libro que quieres escribir. Tendrás que verlo en tus sueños. Para ti, el escribir un libro no puede ser un ejercicio literario, sino, más bien, un ejercicio de brujería. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Bueno, aquí es que muchos dicen que es una obra antropológica, otros dicen que es una obra de ciencia ficción, otros dicen que es una obra literaria. Nada de eso. El propio, como aquí lo está escribiendo de lo que nos lee Lucecita, pues es el propio Don Juan el que le dice a Castaneda que pues está haciendo un acto de brujería, un acto tolteca, que no tiene nada que ver con todo esto y es lo que nos cuesta trabajo porque ya tenemos una idea preconcebida y queremos verlo como literatura o como ciencia ficción o como chamanismo y bueno, resulta que nada de eso es cierto. Las enseñanzas de Don Juan, 1968. Esta es Luz nos va a dar la cronología de la obra. Las enseñanzas de Don Juan,
1968, que además fue su tesis. Una realidad aparte, 1971. Viaje a Ixtlán, 1973. Con él obtuvo su doctorado. Relatos de poder, 1975. El segundo anillo de poder, 1977. El don del águila, 1981. El fuego interno, 1984. El conocimiento silencioso, 1987. El arte de ensoñar, 1993. El silencio interno, 1996. También conocido como el libro púrpura y que solo fue vendido en los talleres de Tenzin. El lado activo del infinito, 1998. Pases mágicos, 1999. La rueda del tiempo, 2000. Esta es la bibliografía de Carlos Castaneda y vamos a hablar más adelante de ella para entenderla, pero yo divido la obra en tres partes: lo que dice Don Juan, lo que piensa y hace Castaneda y el relleno literario. Y creo que es muy importante para aquel que lee la obra, que quiere aprender, pues es lo que dice Don Juan, porque necesitaríamos ser Carlos Castaneda para que nos pudiera ser un referente. Entonces, lo importante es lo que dice Don Juan. ¿Cómo comenzó la Toltecayotl? Al comer plantas de poder, los toltecas dieron el primer paso en el camino del conocimiento, contestó. Ya fueran empujados por la curiosidad o el hambre o el error, las comieron. Una vez que las plantas de poder produjeron sus efectos, solamente fue asunto de esperar hasta que algunos de ellos comenzaran a analizar sus experiencias. En mi opinión, los primeros hombres que recorrieron el camino del conocimiento fueron muy intrépidos y al mismo tiempo muy desacertados. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Mi experiencia personal, en este caso, Iván, yo trabajé 10 años con una abuelita mazateca, el uso de los hermanitos, y la verdad es eso, hay que trabajarlo durante mucho tiempo con una metodología. No es ir y llegar y comerlos como toficos, es un sistema que tiene ciertas reglas y que en la tradición ancestral se adquiere el conocimiento. Eso por una parte, y como decíamos hace rato, pues yo me imagino a estos hombres y mujeres descubriendo, poblando el planeta y diciendo, mira, esta planta no la conocemos, pues ahora te toca a ti comerla, ¿no? Para saber si es comestible o es venenosa o es alucinógena. Y pues muchos quedaron en el camino. Mucho tiempo antes de que los españoles llegaran a México, dijo, existían extraordinarios videntes toltecas, hombres capaces de actos inconcebibles. Eran el último eslabón en una cadena de conocimiento que se extendió a lo largo de miles de años. Esos videntes toltecas fueron hombres extraordinarios, brujos poderosos, sombríos y obsesionados, que desentrañaron misteriosos y poseyeron conocimientos secretos que utilizaban para afectar o subyugar a quienes cayeran en sus manos. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Don Juan explicó entonces que su uso del término tolteca no correspondía a la manera como yo lo usaba. Para mí significaba una cultura, el imperio tolteca. Para él, el término tolteca significaba hombre de conocimiento. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Ser tolteca significa alcanzar un nivel de conciencia que da acceso a cosas inconcebibles. Las acciones de los toltecas están en el reino de lo abstracto, de lo impersonal. Los toltecas luchan por alcanzar una meta que nada tiene que ver con el mundo del hombre común. Los toltecas aspiran a llegar al infinito y ser conscientes de ello. Para ello, tienen que desarrollar la capacidad de percibir la energía
cómo fluye en el universo. Deben de desarrollar la capacidad de percibir deliberadamente la energía. La conciencia la definen los toltecas como energía y la energía como un flujo constante, como una vibración luminosa que nunca está quieta, sino siempre en movimiento por impulso propio. El lado activo del infinito, Carlos Castaneda. Aquí es interesante tomar en cuenta estas palabras de Castaneda, pensando en lo que llamamos zonas arqueológicas, que su nombre náhuatl es Tolán. Por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos Monte Albán, Dan y Beche en zapoteco, y Tehuantepec en náhuatl, que significa la montaña del jaguar, que tardaron 1350 años en hacerla los abuelos zapotecos, que trajeron piedras de 14 kilómetros de distancia, que las subieron 400 metros, y de generación en generación fueron construyendo un proyecto que fue exactamente el mismo proyecto arquitectónico de la fase 1 del año 500 a.C. al de su abandono en el 850 después de Cristo. Y entonces estas construcciones que nos dejan pues con la boca abierta y el corazón henchido, no son ni fortalezas, ni palacios, ni centros ceremoniales. Eran justamente esto que no tiene parangón en la historia en buscar la parte energética. Eran como dice nuestro amigo Carlos, dice que eran, Carlos Elías, dicen que son propulsores, que las pirámides son propulsores energéticos, precisamente para esto que está diciendo Castaneda, ¿no? Y aquí yo llamo la atención nuevamente de nuestros escuchas, de que nosotros no estamos inventando nada. Si ustedes se dan cuenta, son testimonios de Carlos Castaneda, de que va explicando estas cosas que son tan importantes para entender esta maravillosa obra. Adelante, Luz. Explicó que uno de los más sencillos y al mismo tiempo más importantes hallazgos desde el punto de vista de la instrucción es saber que el hombre tiene dos tipos de conciencia. Los antiguos videntes los llamaban el lado derecho e izquierdo del hombre. Los antiguos videntes se dieron cuenta, prosiguió, de que la mejor manera de enseñar su conocimiento era hacer que sus aprendices cambiaran a su lado izquierdo, a un estado de conciencia acrecentada, porque ahí es donde tiene lugar el verdadero aprendizaje. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Efectivamente, los primeros 4 libros que nos relata Castaneda su experiencia son el conocimiento que le impartió don Juan a Castaneda del lado derecho, del lado del tonal, el primer anillo de poder, y los siguientes 4 son del lado izquierdo, del lado del nahual, el segundo anillo de poder, y después vendrá otra serie de libros, que ya es lo que digo, que ya tienen otro contexto, pero el conocimiento está enfocado para el lado derecho y para el lado izquierdo, y en la primera fase se tratará, como dice don Juan, de barrer la isla del tonal, es decir, el ahorro de energía. Entonces, entendamos esto, que la obra se sustenta justamente en el ahorro de energía. En sus enseñanzas para el lado izquierdo, don Juan dejó entrever lo que él, don Genaro y sus compañeros realmente eran y lo que hacían conmigo. No me enseñaban brujería ni encantamientos, me enseñaban las 3 partes de un antiquísimo conocimiento que poseían. Ellos llamaban a esas 3 partes el estar consciente de ser, el acecho y el intento. Y no eran brujos, eran videntes. Y don Juan no solo era vidente, sino también nahual. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Adelante. El nahual canaliza para ellos la fuerza más poderosa en el universo, el intento. La fuerza que cambia, ordena y reordena las cosas o las mantiene como están.
El nahual formula y luego guía las consecuencias que esa fuerza puede acarrear a sus discípulos. Si el nahual no moldea el intento, no habría ni reverencia ni maravilla en sus aprendices. Y en lugar de embarcarse en un viaje mágico de descubrimientos, sus aprendices solo se limitarían a aprender un oficio. Aprenderían a ser solo curanderos, brujos, adivinadores, charlatanes o lo que fuera. Los brujos llaman intento a lo indescriptible, al espíritu, al abstracto, al nahual. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Entonces nos queda claro que la enseñanza del lado derecho la va a dar el maestro. El maestro es el que va a enseñar a ahorrar energía a partir de una forma de vivir austera, frugal, equilibrada. Y el benefactor es el que va a ayudar, el que le va a enseñar al aprendiz el lado izquierdo, el lado del nahual. Para el caso de Castaneda, don Juan era su maestro y don Genaro era su benefactor. Y como dice el texto, además de ser don Juan el maestro, también era el nahual de un grupo en el que más adelante hablaremos de él. Sin embargo, hubo videntes que escaparon a ese destino, prosiguió don Juan, grandes hombres que, a pesar de ver, nunca dejaron de ser hombres de conocimiento. Estoy convencido de que, bajo su dirección, las poblaciones de ciudades enteras penetraron en los mundos que veían y de ellos no volvieron a salir jamás. Perdón, aquí explica claramente lo que conocemos en la parte académica de la historia como el colapso del periodo clásico superior, en el que en el año 850 se despobló desde Nicaragua hasta el norte al sur de Canadá todos estos centros de conocimiento llamados Tolán, donde estaban los toltecas investigando, trabajando la Toltecayot. Para el 850, en una generación, desaparecieron, abandonaron estos lugares, algunos los destruyeron y algunos los quemaron. Pero los videntes que podían ver solo fueron un fracaso. Y cuando su tierra fue invadida por pueblos conquistadores, se encontraron tan indefensos como todos los demás. Esos conquistadores, continuó, se apoderaron del mundo tolteca, se apropiaron de todo, pero nunca aprendieron a ver. ¿Por qué cree usted que nunca aprendieron a ver?, pregunté. Porque copiaron los procedimientos de los videntes toltecas sin tener el conocimiento interno que los acompaña. Hasta la fecha, hay cantidades de brujos por todo México, descendientes de esos conquistadores que siguen imitando a los toltecas, pero sin saber lo que hacen o lo que dicen, porque no son videntes. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. En efecto, nosotros sabemos que, por ejemplo, hoy en día, pero eso ha sido una cuestión histórica en nuestro país, en las comunidades se habla de que hay personas que tienen la capacidad de convertirse en perro, en serpiente, muchas historias de estas, de que les llaman nahuales o brujos, pero como está leyendo Luz, lo que dice don Juan, es que estas personas tienen un limitado conocimiento, pero de que una persona puede convertirse en un perro, pues es cierto, según la voz popular y según la toltequidad. ¿Por qué? Porque el máximo logro de los toltecas es manejar el cuerpo energético, y cuando usted piensa en el cuerpo como una carga energética, un toroide con una carga energética, pues ese toroide puede transformarse en lo que usted quiera. Esa es la magia de los toltecas. Los guerreros combaten la importancia personal como cuestión de estrategia, no como cuestión de fe, repuso. Tu error es entender lo que digo en términos de moralidad. Yo lo veo a usted como un hombre de gran moralidad, insistí. Lo que tú estás viendo como moralidad es simplemente mi impecabilidad, dijo. El concepto de impecabilidad, así como el de deshacerse de la importancia personal,
Es un concepto demasiado vago para serme útil, le comenté. Don Juan se atragantó de risa, y yo lo desafié a que explicara la impecabilidad. La impecabilidad no es otra cosa que el uso adecuado de la energía, dijo. Todo lo que yo te digo no tiene un ápice de moralidad. He ahorrado energía y eso me hace impecable. Para poder entender esto, tú tienes que haber ahorrado suficiente energía o no lo entenderás jamás. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis que me parece muy importante, porque mucha gente cree que comiendo alguna planta de poder ya entra a este mundo y no es cierto. Se droga simplemente y ve fantasías y se le quedan en la cabeza fantasías. En concreto, la enseñanza tolteca en la primera parte es justamente lo que acaba de leer Luz, el ahorro de energía, es decir, tener la capacidad de ahorrar energía para poderla utilizar para mover el punto de encaje. Cuando se ha ahorrado suficiente energía, entonces el aprendiz puede mover el punto de encaje y entonces entrar al otro mundo, al mundo del Nahual. Mientras no tengamos avances en el mundo del tonal, mientras no logremos equilibrarnos, mientras no dejemos nuestros atávicos costumbres de desgaste energético, nuestra importancia personal, nuestro ego, etcétera, nuestro pelear con la gente, nuestra importancia personal, en pocas palabras, jamás podremos entrar al concepto del Nahual, que es el concepto de la percepción del mundo a través de energía. Entonces, sintetizo diciendo, finalmente la toltequidad que le enseña Castaneda, don Juan a Castaneda, es el ahorro de energía a partir de una conducta preestablecida, consciente, para que pudiera mover el punto de encaje del estudiante. Repitió algo que decía con mucha frecuencia, que no se reciben bien a los voluntarios en el mundo de la brujería, porque ya tienen propósitos propios y eso les dificulta enormemente renunciar a su individualidad. Si el mundo de los brujos exige ideas y actos contrarios a esos propósitos, los voluntarios simplemente se enfadan y se van. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Bueno, aquí es muy claro esto, ¿no? Mucha gente cree que leyendo los libros o atacándose de plantas de poder como golosinas o buscándose a un gurú de plástico que en cómodas mensualidades los ilumina, pues están perdidos esa gente. El camino del guerrero, el camino de la toltequidad, no acepta voluntarios. Esta situación es muy especial a partir de la energía que cada persona tiene y cuando se ha ahorrado energía y se es impecable en la vida diaria, puede uno tener la suerte de encontrar un hombre de conocimiento que vea nuestra energía o una persona de conocimiento que vea su energía y si tiene la suerte de que en ese momento necesita un aprendiz, pues lo va a enganchar. Pero todas estas personas que ya andan buscando la iluminación con la obra de Castaneda o con los chamanes de plástico, pues están perdidas. Mucho cuidado, aquella persona que le diga a usted que es chamán o gurú es un impostor. Los toltecas tienen la libertad ilimitada de ser un desconocido en medio de una multitud y probablemente muchos de nosotros conozcamos a toltecas y no damos 20 centavos por ellos y es justamente su forma de ser invulnerables. Entendí que ser vidente era la capacidad que tienen los seres humanos de ampliar su campo de percepción hasta el punto de poder aquilatar no solo las apariencias externas, sino la esencia de todo. Entre otras cosas, me había explicado que los videntes ven al hombre como un campo de energía, algo parecido a una bola de luz, o lo que él llamaba un huevo luminoso. Decía que por lo general esos campos de energía están divididos en dos secciones,
y que la excepción a esta regla son los hombres y mujeres que tienen sus campos de energía divididos en 3 o 4 partes. Debido a ello, esas personas son más fuertes y adaptables que el hombre común y corriente y por lo tanto pueden convertirse en nahuales al volverse videntes. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Don Juan le llama huevo luminoso, pero ahora se sabe que estamos hablando de toroides. ¿Y qué es un toroide? Bueno, es una de las formas en que tiene la energía de organizarse. Y todos, por ejemplo, la Tierra es un toroide que además tiene forma de manzana, no de huevo, y que por el polo norte y por el polo sur se manejan los campos energéticos y es eso que llaman el campo energético de la Tierra, que nos protege de los rayos del sol, los rayos ultravioleta del sol, es justamente el cuerpo energético de la Tierra y tiene su cuerpo físico. Entonces también los seres humanos tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético, perdón, ese cuerpo físico es un toroide. Si ustedes ven, por ejemplo, una manzana, la parten a la mitad, van a ver cómo es exactamente un toroide. Y los seres humanos, lo más interesante no es que somos una carga energética, sino que además somos productores de energía, pero lo vamos a ver más adelante. Te estuve aguijoneando tu importancia personal, dijo frunciendo el ceño. La importancia personal es nuestro mayor enemigo. Piénsalo. Aquello que nos debilita es sentirnos ofendidos por los hechos y malhechos de nuestros semejantes. Nuestra importancia personal requiere que pasemos la mayor parte de nuestras vidas ofendidos por alguien. Los nuevos videntes recomendaban que se debían llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para erradicarla de la vida de los guerreros. Yo he seguido esa recomendación al pie de la letra y he tratado de demostrarte por todos los medios posibles que sin importancia personal somos invulnerables. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. Bueno, yo creo que es interesante comentar que la importancia personal es lo que nos hace gastar más energía. Y como dice aquí, don Juan le dice a Castaneda, te he estado aguijoneando tu importancia personal. Y el hecho de mantener esa idea que hemos dicho que somos nosotros y mantener en los demás, pues nos quita mucha energía. Por eso yo creo que lo importante de la enseñanza que don Juan le da a Castaneda para cualquiera de los hombres, de los seres humanos comunes y corrientes como el que habla, pues es aprender a barrer la isla del Tonal con las técnicas que don Juan le enseña a Castaneda, pero lo vamos a ver más adelante. Una de las primeras preocupaciones del guerrero es liberar esa energía para enfrentarse con ella a lo desconocido, prosiguió don Juan. La acción de recanalizar esa energía es la impecabilidad. Dijo que la estrategia más efectiva fue desarrollada por los videntes de la conquista, los indiscutibles maestros del acecho, y que consiste en 6 elementos que tienen influencia recíproca. 5 de ellos se les llaman los atributos del ser guerrero: control, disciplina, refrenamiento, la habilidad de escoger el momento oportuno y el intento. Estos 5 elementos pertenecen al mundo privado del guerrero que lucha por perder su importancia personal. El 6º elemento, que es quizás el más importante de todos, pertenece al mundo exterior y se llama el pinche tirano. Me miró como si en silencio me preguntara si le había entendido o no. El conocimiento silencioso, Carlos Castaneda. O sea, tenemos que tener en cuenta que don Juan nos habla que hubo dos grandes grupos de toltecas, el primer ciclo de toltecas, que finalmente fracasaron porque se obsesionaron en el poder, y los sobrevivientes recapitularon sus errores y crearon este nuevo intento, esta nueva
visión de la Toltecayotl, y que cuando vino la invasión, estos hombres y mujeres de conocimiento usaron a los españoles como repinches tiranos, es decir, personas imposibles en posición de poder para ser impecables. Y lo que nos hace un pinche tirano es atacar nuestra importancia personal. Y eso, pues, en ese sentido fueron y siguen siendo los españoles, los extranjeros, los mestizos sobre los pueblos indígenas, pues los repinches tiranos históricos. Entonces podemos entender que hay dos grandes grupos de conocimiento tolteca, el primer ciclo y el segundo ciclo, y don Juan pertenece al segundo ciclo, y probablemente él, ya lo vamos a ver adelante, él va a crear con Castaneda un tercer ciclo. Este es tu mundo, dijo, señalando la calle tumultuosa detrás de la ventana. Eres hombre de ese mundo, y allá afuera, en ese mundo, está tu campo de caza. No hay manera de escapar al hacer de nuestro mundo. Por eso, lo que hace un guerrero es convertir su mundo en su campo de caza. Es importante pensar un poco que mucha gente que le gusta la obra de Castaneda entra en la fantasía de buscar un chamán, de irse a la montaña, de irse al desierto y esas babosadas. Y no, don Juan dice muy claramente que en el mundo en el que vivimos ahí está nuestro campo de batalla y que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, lo que en la Toltecayotl se conoce como el enemigo interno, el enemigo interior, que está simbolizado con Tezcatlipoca negro, el espejo horadado, el espejo humeante. El camino del guerrero y sus 10 técnicas. Aquí vamos a hablar de que don Juan le da a Castaneda unas técnicas para que ahorre energía, es decir, es una forma de perder importancia personal, de ser responsable, de asumir su compromiso, y estas técnicas sí las podemos practicar. Aquí no vale el peyote o la ayahuasca o el hongo. Aquí lo que vale es enfrentarnos a nosotros mismos, y le voy a pedir a Lucita que lea esto de qué vamos a ver más adelante, que son las técnicas, y luego 3 comentarios muy importantes sobre la obra. 1. Borrar toda la historia personal. 2. Perder la importancia personal. 3. La muerte como consejera. 4. Hacerse responsable. 5. Volverse cazador. 6. Ser inaccesible. 7. Romper las rutinas de la vida. 8. El ánimo de un guerrero. 9. El no hacer. 10. El desatino controlado. Sin miedo y sin ambición. El poder personal y el viaje a Ixtlán. Estos 3 elementos los vamos a ver al final, y vamos a ir viendo cada una de estas 10 técnicas de qué se trata, de acuerdo a lo que don Juan nos dice. 1. Borrar la historia personal. Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor. Debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse por hecho, hasta que nada ya sea cierto. Tu problema es que eres demasiado cierto. Tus empresas son demasiado ciertas, tus humores son demasiado ciertos. No tomes las cosas por hechas, debes empezar a borrarte. 2. Perder la importancia personal. Te tomas demasiado en serio, dijo despacio. Te das demasiada importancia. Eso hay que cambiarlo. Te sientes de lo más importante y eso te da pretexto para molestarte con todo. Eres tan importante que puedes marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo. Sin duda piensas que con eso demuestras tener carácter. Eres débil y arrogante. La arrogancia es otra cosa que hay que dejar, lo mismo que la historia personal, dijo en tono dramático. 3. Llevar a la muerte como consejera.
La muerte es la única consejera sabia que tenemos. La muerte es nuestra eterna compañera, dijo don Juan con un aire sumamente serio. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. Cuando estés impaciente, prosiguió, lo que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto o alcances a echarle un vistazo, o nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está ahí vigilándote. 4. Hacerse responsable. Hacernos responsables de nuestras decisiones significa estar dispuestos a morir por ellas. Lamentos, dijo él con suavidad. Te has lamentado toda tu vida porque nunca te haces responsable de tus decisiones. Mírame a mí, dijo. Yo no tengo duda ni remordimiento. Todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad. La cosa más simple que haga, llevarte a caminar en el desierto, por ejemplo, puede muy bien significar mi muerte. La muerte me acecha. Por eso, no tengo lugar para dudas ni remordimientos. Si tengo que morir como resultado de sacarte a caminar, entonces debo morir. Tú, en cambio, te sientes inmortal, y las decisiones de un inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse. En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay tiempo para lamentos ni dudas, amigo mío. Solo hay tiempo para decisiones. Aquí yo creo que es interesante ver cómo estas técnicas que nos da don Juan, en este caso se las da Castaneda, pues son técnicas para redirigir nuestro comportamiento, nuestra descarga energética, ser más avaros con ella, ser más frugales, más sutiles, tener un sentido de austeridad en la vida. Dicen que el guerrero no está ni en el cielo ni en el infierno, ni feliz y contento, ni amargado y lloroso. El guerrero es un hombre que está en el permanente desafío. Y vean cómo estas técnicas sí se pueden usar, si cada uno de nosotros la podemos usar en la vida. Y personalmente, pues yo tengo 40 años de estar investigando y tratando de seguir estas técnicas. Y soy muy honesto, ¿no? Sé que jamás llegaré a ser un guerrero, eso me queda muy claro, pero también me queda claro que no puedo vivir sin tratar de intentarlo, aunque sé que jamás lo voy a lograr, pero le da un sentido a mi vida. 5. Volverse cazador. A lo mejor estarás dispuesto a cambiar tu forma de vida para volverte cazador. Los cazadores tienen que ser individuos excepcionalmente agudos, prosiguió. Un cazador deja muy pocas cosas al azar. He estado tratando de 1000 maneras de convencerte de que debes aprender a vivir en forma distinta. Hasta ahora no he podido. No había nada de lo que pudieras agarrarte. Ahora es diferente. He hecho volver tu viejo espíritu de cazador. A lo mejor cambias a través de él. Pues es eso el desafío que tenemos todos, y creo que esta idea de estas técnicas, llevarlas a la vida diaria, al día a día en nuestra vida, en nuestro campo de batalla, pues es el gran fruto que nos deja esta enseñanza tolteca. Soy un cazador, dijo como si leyera mis pensamientos. Dejo muy pocas cosas al azar. Quizá deba explicarte que aprendí a ser cazador. No siempre he vivido como vivo ahora. En cierto punto de mi vida tuve que cambiar. Ahora te estoy señalando el camino, te estoy guiando. Sé lo que digo. Alguien me enseñó todo esto. No lo inventé ni lo aprendí por mí mismo. Un día descubrí que, si quería ser un cazador digno de respetarme a mí mismo, tenía que cambiar mi forma de vivir. Me gustaba lamentarme y llorar mucho. Tenía buenas razones para sentirme víctima.
Soy indio y a los indios los tratan como a perros. Nada podía yo hacer para remediarlo, de modo que solo me quedaba mi dolor. Pero entonces mi buena suerte me salvó y alguien me enseñó a cazar. Y me di cuenta de que la forma como vivía no valía la pena de vivirse. Así que la cambié. Bueno, yo creo que estas enseñanzas hoy más que nunca eh, son muy importantes, son una herramienta para enfrentar el desafío que estamos viviendo. No cabe duda que el COVID es un golpe muy fuerte a la forma de vivir de la humanidad y muchas personas creen que van a volver a la normalidad, entre comillas. Ese mundo ya se perdió. Lo que viene por delante son más desafíos y solamente las personas que tengan este temple, este estilo de vida, estos valores, esta forma de ahorrar energía en su día a día, pues son las personas que van a ser aptas para estos nuevos desafíos. 6. Ser inaccesible. Ser inaccesible significa tocar lo menos posible el mundo que te rodea. Ponerse fuera del alcance significa que evitas, a propósito, agotarte a ti mismo y a los otros. Ya te dije que ser inaccesible no significa esconderse ni andar con secretos, dijo él calmadamente. Tampoco significa que no puedas tratar con la gente. Un cazador usa su mundo lo menos posible y con ternura, sin importar que el mundo sean cosas o plantas o animales o personas o poder. Un cazador tiene trato íntimo con su mundo y sin embargo es inaccesible para ese mismo mundo. Pues ese es el estilo del guerrero, el guerrero de la muerte florecida, y creo que es una alternativa que hoy tenemos, hoy se nos presenta como un patrimonio cultural de cómo enfrentar este mundo tan cambiante que pues está aquí a la vuelta de la esquina y que las cosas no van a ser como habían sido antes y que van a necesitar respuestas como no ha habido antes. Y desde hace 500 años siempre hemos buscado la respuesta a nuestros problemas en el extranjero, en ideas de fuera. Creo que es el momento de ver hacia adentro, de caminar hacia nosotros mismos, a nuestras raíces y ver en esta sabiduría ancestral que tiene pues 3.000, 4.000 años, según dice don Juan 10.000, pues una forma, una nueva, antigua forma de manejarse en el mundo. 7. Romper las rutinas de la vida. Para ser cazador debes romper las rutinas de tu vida. Estas son las rutinas que te estoy enseñando para que tú puedas darte cuenta de ellas en tu propio ser. Tú, en mi parecer, te portas como tu presa. Todos nosotros nos portamos como la presa que perseguimos. Eso, por supuesto, nos hace ser la presa de algún otro. Ahora bien, el propósito de un cazador que conoce todo esto es dejar de ser él mismo una presa. Un buen cazador conoce sobre todo una cosa: conoce las rutinas de su presa. Eso es lo que lo hace un buen cazador. Y luego probamos las trampas contra sus rutinas. Un cazador, digno de serlo, no captura animales porque pone trampas, ni porque conoce las rutinas de su presa, sino porque él mismo no tiene rutinas. Es libre, es fluido. Pues es el estilo del guerrero. 8. El ánimo del guerrero. Buscar la perfección del espíritu del guerrero es la única tarea digna de nuestra hombría. Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo de un guerrero, dijo él. De nada sirve estar triste y quejarse y sentirse justificado de hacerlo creyendo que alguien nos está siempre haciendo algo. Nadie le está haciendo nada a nadie, mucho menos a un guerrero. Pues ese es el perfil de un guerrero, el ánimo de un guerrero, y cada uno de nosotros puede mejorar sustancialmente su vida, que está pues educada en el individualismo, en el consumismo, en la vulgaridad, en pues todo lo que es nuestro medio moderno,
y voltear y ver estos valores que, si usted lo analiza, pues viven en las comunidades indígenas, viven en las comunidades campesinas, y es un tesoro cultural que debemos de revalorar, repensar, porque además, con muy poquito que se rasque, nosotros tenemos esos valores. Y verbo y gracia baste que la tierra tiemble, que nuestra madre querida Tonantzin se dé una sacudida para que salga todos estos valores del guerrero y de la guerrera, y nos hacen pues rescatar a los heridos, mover toneladas de concreto, y eso es lo que somos en verdad. Adelante. 9. El no hacer. El ánimo en cuestión era una actitud mental. Rió con burla y me aseguró que, para lograr la enseñanza de sentirme desdichado, yo debía trabajar en forma muy intensa, y que era absurdo el que nunca me hubiera dado cuenta de que lo mismo podía trabajar para sentirme completo y fuerte. Nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Y cuando habla de cantidad de trabajo, yo diría la cantidad también de energía. No es tan difícil y tan poderoso que no debes mencionarlo, prosiguió. Hasta que hayas parado el mundo, solo entonces puedes hablar de ello libremente. Si eso es lo que quieres hacer, mirarla, verla. Pero tú estás convencido de que no lo tienen porque ese es tu hacer. Esa es la forma en que tú actúas conmigo y con el mundo. El mundo es el mundo porque tú conoces el hacer implicado en hacerlo así, dijo. Si no conociera su hacer, el mundo sería distinto. En pocas palabras, el mundo es una serie de cargas energéticas y que nuestros pensamientos no son más que energía. Y si nosotros modificamos esta percepción energética, se modifica el mundo. Entonces, aquí el gran avance de los toltecas, o el aporte de los toltecas, es percibir al mundo como energía y al ser humano como no solamente un toroide con energía, sino un creador de energía. Un guerrero trata siempre de afectar la fuerza de hacer, cambiándola en no hacer. Hacer sería dejar la piedra por ahí, porque no es más que una piedrita. No hacer sería tratarla como si fuera mucho más que una simple piedra. Aquí es donde el guerrero tiene un punto de ventaja sobre el hombre común. Al hombre común le importa que las cosas sean verdad o mentira. Al guerrero no. El hombre común procede de un modo específico con las cosas que sabe ciertas y de modo distinto con las cosas que sabe no ciertas. Si se dice que las cosas son ciertas, él actúa y cree en lo que hace. Pero si se dice que las cosas no son ciertas, no le importa actuar o no cree en lo que hace. En cambio, un guerrero actúa en ambos casos. Si le dicen que las cosas son ciertas, actúa por hacer. Si le dicen que no son ciertas, actúa de todos modos por no hacer. ¿Ves lo que quiero decir? Lo que se paró ayer dentro de ti fue lo que la gente te ha estado diciendo que es el mundo. Verás, desde que nacemos, la gente nos dice que el mundo es así y asá, y naturalmente no nos queda otro remedio que ver el mundo en la forma en que la gente nos dice que es. A lo mejor ya sabes que el ver ocurre solo cuando uno se cuela entre los mundos, el mundo de la gente común y el mundo de los brujos. ¿Quiere usted decir, don Juan, que ni el mundo de la gente común ni el mundo de los brujos son reales? Son mundos reales, pueden actuar sobre ti. Aquí es importante señalar que cuando un niño nace, recién nacido, es un nahualito. El niño percibe energía, el niño no ve el mundo, porque el mundo que usted y yo vemos es un mundo de ideas. Hemos aprendido, nos hemos ejercitado en ver a la energía como objetos.
Y casualmente entonces la toltequidad es regresar al principio, en primero ver el mundo como una carga energética y después verlo como un objeto. Hay un alegato que tienen Castaneda y Don Juan, y en una parte le dice Don Juan, porque Castaneda le dice que el mundo pues es sólido, le dice, basta, trate de pasar esa pared y va usted a ver que no es energética. Y le dice Don Juan, no estoy tratando de decir que el mundo no sea de objetos, lo que te estoy tratando de decir es que el mundo primero son cargas energéticas y después son objetos. Entonces lo que nos ha enseñado a ver el mundo como objetos es lo que es la cultura, lo que es cuando un niño nace se le va formando, se le va creando el primer anillo de poder para entender ese mundo de cargas energéticas como un mundo de objetos. Y el segundo anillo de poder es que ese ser humano además puede tener la capacidad de ver ese mundo que le rodea como cargas de energía. Y es el desatino controlado. Por eso un hombre de conocimiento elige un camino con corazón y lo sigue. Aquí le voy a pedir a Luz que me permita decirles, para mí esto es bellísimo porque lo que nos va a leer Luz es, desde mi punto de vista, el perfil, entre comillas, de lo que debe ser un guerrero. Y va a explicar claramente Don Juan a Castaneda cómo es ese perfil y qué es lo que diferencia a un guerrero de un hombre común. Adelante, Luz. Por eso un hombre de conocimiento elige un camino con corazón y lo sigue. Y luego mira y se regocija y ríe. Y luego ve y sabe. Aquí habría que hacer la diferencia que ver es percibir el mundo como energía y mirar es percibir el mundo como objetos. Sabe que su vida se acabará en un abrir y cerrar de ojos. Sabe que él, así como todos los demás, no va a ninguna parte. Sabe, porque ve, que nada es más importante que lo demás. En otras palabras, un hombre de conocimiento no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni nombre, ni tierra. Solo tiene vida que vivir, y en tal condición su única liga con sus semejantes es su desatino controlado. Así, un hombre de conocimiento se esfuerza y suda y resuella, y si uno lo mira es como cualquier hombre común, excepto que el desatino de su vida está bajo control. Como nada le importa más que nada, un hombre de conocimiento escoge cualquier acto y lo actúa como si le importara. Su desatino controlado lo lleva a decir que lo que él hace importa y lo lleva a actuar como si importara, y sin embargo, él sabe que no importa. De modo que, cuando completa sus actos, se retira en paz, sin pena ni cuidado de que sus actos fueran buenos o malos, o tuvieran efecto o no. Alguna vez platicando con José Agustín, la persona que tradujo 2 libros de Castaneda, dice que cuando quería traducir esto de desatino controlado, habló con Castaneda y le preguntó que si Don Juan decía desatino controlado, y Castaneda le dijo que no, que Don Juan decía una chingadera, una pendejada controlada, ¿no? Entonces, esto quiere decir que a veces uno dice, le pregunta a alguien, ¿qué estás haciendo? Y dice uno, una pendejada, ¿no? Pero la estoy haciendo. O sea, no tiene valor, pero la estoy haciendo. Y en este sentido, lo que nos dice Don Juan, que el estilo del guerrero es tener un desatino controlado, saber que lo que importa es poder recibir la oportunidad de tener la conciencia del ser energético y que el mundo de objetos, el mundo en el que está viviendo es un medio, pero no es un fin. El fin es trascenderlo y eso se trasciende a partir de convertirse en energía, en luz consciente, que indiscutiblemente solamente es para unos cuantos. Sin miedo y sin ambición.
Solo como guerrero se puede sobrevivir en el camino del conocimiento, dijo, porque el arte del guerrero es equilibrar el terror de ser hombre con el prodigio de ser. Aquí la idea es de que el ser humano común y corriente no mueve un dedo si no recibe algo a cambio. El guerrero hace las cosas por el espíritu. El guerrero se mueve en el arte de ser lo mejor de sí mismo y usa la vida como un medio para lograr la plenitud. El poder personal. Un hombre no es más que la suma de su poder personal, y esa suma decide cómo vive y cómo muere. El poder personal es un sentimiento, dijo, algo como tener suerte, o podríamos llamarlo una especie de estado de ánimo. El poder personal es algo que uno adquiere sin importar su propio origen. Dijo que un guerrero siempre se cercioraba de que todo estuviera en orden, no porque creyera que iba a sobrevivir la prueba que se hallaba a punto de emprender, sino porque era parte de la conducta impecable. Dijo al oído, eso es todo lo que uno tiene en todo este mundo misterioso. Tienes que dejarte ir para que así tu poder personal se aúne con el poder de la noche. Un guerrero actuaba como si supiera lo que hacía, aunque en realidad no sabía nada. Un guerrero es impecable cuando confía en su poder personal, sin importar que sea pequeño o enorme. Y cualquier ser humano tiene poder personal porque todos somos una carga de energía. Lo que pasa es que hay personas que tienen más conciencia y menos conciencia de esa energía. Hay personas que ven el mundo material solamente desde la perspectiva material, pero su potencial está en el campo energético. Y bueno, vamos a tratar, o Luz nos va a hablar ahorita de la parábola tan hermosa del viaje a Ixtlán. Don Juan le dijo a Castaneda que tenía que escribir esto por designio del poder, toda la obra, pero que no debía revelar ni nombres ni lugares perfectos o verdaderos. Entonces, por ejemplo, el viaje a Ixtlán es una metáfora porque no es el pueblo de Don Genaro, sino es el distrito de Ixtlán que tiene muchos municipios. Entonces, este viaje a Ixtlán es una metáfora filosófica de la Toltecayo. El viaje a Ixtlán. Todos aquellos con los que Genaro se encuentra en su camino a Ixtlán son más que seres efímeros. Tú, por ejemplo, eres un fantasma. Tus sentimientos y tu ansiedad son los de la gente. Los viajeros no son reales. Si sobrevives al choque, de lo cual estoy seguro, pues eres fuerte y has estado viviendo como guerrero, te encontrarás vivo en una tierra desconocida. Es decir, que cuando una persona entra en el viaje a Ixtlán, en el ahorro de energía, en la impecabilidad, pues ya no, el mundo no va a ser como había sido antes, ya no va a ser como el pobre muerto de hambre que se come las 5 perdices porque tiene miedo de no poder tener al otro día alimento. Confía en su poder personal, sabe qué quiere y sabe lo que no quiere y sabe esperar, y ese es el estilo del guerrero. Lo que dejaste ahí está perdido para siempre, quedado atrás, y ahora vaga al ocaso por aquí y allá, cargando sus sentimientos, y a veces, como dice, está a punto de llegar a Ixtlán. Esa es la metáfora de aquellos que entran al camino del conocimiento, es el viaje a Ixtlán, y todo deja de ser como había sido antes, y las personas que se han introducido en la obra entenderán claramente a qué nos referimos. El espíritu de un guerrero no está engranado para la entrega y la queja, ni está engranado para ganar o perder. El espíritu de un guerrero solo está engranado para la lucha, y cada lucha es la última batalla del guerrero sobre la tierra. De ahí que el resultado le importa muy poco. En su última batalla sobre la tierra, el guerrero deja fluir su espíritu libre y claro, y mientras libra su batalla, sabiendo que su voluntad es impecable, el guerrero ríe y ríe.
Bueno, pues esta es la idea de que el desapego a la vida que hemos aprendido a tener durante toda nuestra existencia, el desapego a esa vida, esos valores, esos deseos, eso que nos jala, nos chupa la energía, pues al dejarlo tenemos la libertad, la sobriedad, el estilo. Solo como guerrero se puede sobrevivir en el camino del conocimiento, dijo, porque el arte del guerrero es equilibrar el terror de ser hombre con el prodigio de ser hombre. Y bueno, todas las civilizaciones, estas 6 civilizaciones han tenido pues filosofías y avatares como Zoroastro, como Inti, como Krishna, Akenatón, Buda, nosotros Quetzalcóatl. Y en este sentido, pues la Toltecayo es esta sabiduría. ¿Cuál sería entonces el legado de Carlos Castaneda? La exigencia legal de la restitución de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral al Estado mexicano. Y comenzando con nosotros mismos, es decir, somos un pueblo desmemoriado, un pueblo que ha sufrido una lobotomía cultural, que le han quitado pues 10,000 años de historia, que no sabe quién fueron sus abuelos, cuáles sus logros, sus grandes alcances, y uno de ellos justamente es esto, la Toltecayot, y por eso es sorprendente que don Juan le dice a Castaneda que el poder lo ha designado a él, lo escoge y le da como misión escribir estos libros que él hizo para difundirlo, y eso nos debe hacer pensar cómo es que el poder sabía que ahora más que nunca estos conocimientos son muy importantes para construir este nuevo sol en el que estamos viviendo, porque recuerden que ya se acabó el quinto sol en el 2012 y estamos viviendo los estertores del quinto sol y estamos entrando al primer sol. Pues esta es la presentación que teníamos, Iván, para ustedes. No sé si tienes algún comentario. No, maestro, pues, qué les comento? Más que comentario, realmente me parece demasiado completo. Está impresionante todos los comentarios, las observaciones. Estoy impactado. Es una revisión cortita, pero como dirían, maciza. Pues nosotros hoy más que nunca, después de tantos años de estudiar la Toltecayot, la historia, la cultura de la náhuatl, pues siempre nos preguntamos, bueno, ¿y para qué construían estas grandes edificaciones si no eran palacios, si no eran fortalezas, si no eran centros de adoración? Bueno, pues es que justamente es para hacer trabajos de la energía, son, por decirlo de alguna manera, reactores energéticos y que le permitían, ayudaban al ser humano a trabajar en el campo del segundo anillo de poder. Y por eso nos sentimos, nos sentimos tan extraños cuando vamos a estas zonas arqueológicas. Y yo a veces les digo a la gente, es como si fuera un neandertal. Neandertal. Este, ese mero, ese cuate del que tú sabes, revisando las ruinas de Chernobyl, ¿no? Y tratando de pensar para qué estaba hecho, ¿no? Y pues ese hombre no tiene los conocimientos para entender lo que es una central nuclear colapsada. Igual nosotros cuando vamos a estos que le llaman ruinas, zonas arqueológicas o tolanes, pues no entendemos por qué ese gran esfuerzo. Yo quiero que la gente piense que tenemos, así como ven las pirámides, somos el pueblo que ha construido más pirámides del mundo antiguo, en la historia de la humanidad, y China, India, Egipto, Mesopotamia, todos crearon pirámides. Bueno, las pirámides tienen esa cuestión energética, y si nosotros, por ejemplo, Egipto tiene 110 pirámides hasta ahora descubiertas, nosotros solamente en México, el INAH tiene abierto al público 196 zonas arqueológicas, y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide, y el Anáhuac va desde Nicaragua hasta el sur de Canadá. Entonces somos la civilización que ha construido más pirámides, y es cuando entonces tenemos que entender que este conocimiento es un conocimiento
pues que estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de un conocimiento de lo humano en el campo energético y que pues hoy resulta nuestro futuro. Entonces, pues quisimos hacer les hemos preparado esta presentación de a tiempo atrás con muchas ganas porque queremos que la gente entienda otra visión de la obra de Castaneda, que deje de fantasear, que deje de estar en el mundo del nahual, supuestamente, en el intento y en todas estas babosadas, mientras no se tenga dominio del mundo del tonal, mientras no se haya barrido metafóricamente la isla del tonal, mientras no hayamos quitado toda la basura energética en la que estamos y que ahorremos energía, entonces podremos mover nuestro punto de encaje. Y al mover el punto de encaje podemos mover el mundo porque el mundo es energía. Y esta sería pues la idea fundamental, la invitación a que la gente lea la obra, porque la obra es pues inamovible, ¿no? Ya van más de 70 años, algo así, perdón, no 70 años, pero 40 y tantos, no sé cuántos años, 52 años de la obra, y ahí está, y sigue editándose, y la gente la sigue leyendo, pero poca gente la ha entendido, Iván. Exacto, y además como comentaron, es algo que, un conocimiento que pues urge, ¿no? Porque cada vez hay más personas que están dejándose llevar por estos conocimientos, pero de lado como por encimita, ¿no? Como por arriba, como sin querer llegar a lo profundo, ¿no? A lo transformador, a lo que pues realmente duele, a lo que transforma a la realidad. Así es, pues nosotros nos dedicamos a eso, sabes que tenemos nuestra asociación civil Educayot, nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Tenemos pues mucho de nuestro trabajo, casi el 90% está de servicio a la comunidad de Tequio. Tenemos toltecayo.org, donde tenemos más de 28.700.000 visitas. Tenemos Rostro Propio, Corazón Verdadero en Facebook, o Guillermo Marín también en Facebook. Tenemos en Twitter Tigre Marín, @TigreMarín1, y en YouTube tenemos Toltecápsulas. Pero ahora, creo que te había comentado la última vez, estamos ya abriendo nuestro curso que le llamamos Curso de Historia Ancestral de México. Es un curso por internet. Mucha gente me ha pedido ese curso, yo me había resistido, pero creo que sí, la gente tenía razón si lo pedía. Fíjate que son 29 módulos, cada módulo va en un correo electrónico y cada módulo tiene un texto de 2 cuartillas. Bueno, primero los 29 módulos, yo los escogí los temas porque con esos 29 temas podemos entender el desarrollo humano de la civilización de la náhuatl. No es un curso historiográfico, no es un curso para ganarse un diploma una beca, ¿no? Tu certificación. Aunque sí les damos nuestro diploma nuestro, ¿no? Claro. De Toltecayo, pero es un curso para aquellas personas que quieran conocer la parte espiritual, la parte filosófica de nuestra cultura, de nuestra historia. Y entonces estos 29 módulos son 29 temas y cada módulo trae 2 cuartillas de ese tema, trae un audio de 10 minutos, trae una parte del libro Historia Verdadera del México Profundo que trata ese tema y trae 3, 4, 5 videos, varía en cada módulo, y viene también una liga a un autor que tenga otro punto de vista o parecido, y cuando las personas terminan su módulo, nos piden el siguiente, y así la gente va avanzando a su ritmo, a su tiempo. No hay exámenes, no hay preguntas, y creo que lo más importante de ese curso, Iván, es que tiene un trato personal con tu servidor. Es decir, no es un grupo, la gente se inscribe, conozco su correo, todo, le empiezo a mandar los módulos y hay un contacto a través del teléfono por medio del WhatsApp. La gente me hace sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y yo por ese mismo medio, el WhatsApp, les contesto. De modo que cada persona va siendo atendida de manera personal, de acuerdo tanto a sus interrogantes, sus comentarios, como a sus dudas y su tiempo, que eso es muy importante, y tienen este trato personal conmigo.
y la verdad hemos tenido excelentes resultados. Las personas que quieran participar en este curso, por favor escríbanos a tigremarin@gmail.com. Es tigre marín con minúsculas, va junto tigremarin@gmail.com, y con mucho gusto les enviamos la información del curso. Lo importante, decimos, es que la gente se divierta, que la gente conozca, y que yo no soy historiador, y entonces no es una clase de historia, es como ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y bueno, pues nos dará mucho gusto. Sé que tú tienes una gran audiencia, y pues agradecemos esta oportunidad, Iván. No, pues muchas gracias, maestro, y más bien yo les agradezco a ustedes, y ahora sí, que va a ser, no es la primera, pero que sea en este nuevo ciclo de, pues muchas veces que puedan estar con nosotros compartiendo, y que también podamos pues meternos de fondo más todavía en la toltequidad y hablar, por ejemplo, del punto de encaje a profundidad, o hablar de los anillos de poder, o hablar, ¿no?, de cada tema, y pues nosotros más que puestos. Encantados, pues muchas gracias a nombre de Luz Muchísimas gracias. y de su servidor. Gracias, estamos en la mejor disposición de estar en contacto siempre con tu generoso audiencia, Iván. Muchísimas gracias, les mando un abrazo muy muy grande.